Crear música nunca fue tan accesible. Yo en un principio tenía mucho miedo de sacar mi música, porque yo he sido una persona siempre muy tímida, que no me gusta mostrar lo mío. Pero tampoco tan expuesto. La primera vez que me expuse fue desde bien pequeñito, a lo mejor tenía 12, 13 años y me grabé con un móvil en mi casa y sabía que me iban a escuchar mis 4 colegas. En España, más del 80% de los hogares tiene acceso a un ordenador. Tenemos muchas herramientas, pero tenemos también mucho que demostrar. Entonces, posiblemente nos pueda el miedo muchas veces, ¿no? O esa presión social. Empezar a crear nunca ha sido tan sencillo. El miedo genera, al final, en los procesos creativos, un bloqueo y negarnos a nosotros mismos la posibilidad de disfrutar en hacer algo. Muchos no llegan ni a intentarlo. ¿Por qué? Podemos diferenciar los principales motivos por los que surge este problema en 3, empezando por la rutina. El estrés es el germen, ¿no? Y esto lo he escuchado mucho, de la sociedad y del contexto que vivimos hoy en día. Entonces afecta absolutamente a todo. Cuando tú vives bajo el estrés, la parte creativa lo haces de una forma mecánica, no la tienes. Levantarnos, montar en metro, llegar al trabajo, a los estudios, ¿no? Salir, volver a casa, prepararnos al día siguiente. Entonces sí que es cierto, ¿no? Que la vida es algo monótona, pero por otra parte tenemos muchos estímulos. Actualmente siento que como que un día puedo tener una idea, algo así, que digo, mira, esto lo puedo hacer. Como que otro día, pues, bloqueo. Si alguien ve esto, no quiero que piense que hay que estresarse o que las cosas tienen que salir ya. La vida es un aprendizaje y todo lo que aprendas y todos los errores que tengas es aprender. Pero es verdad que la autoexigencia o la autocrítica es tu peor enemigo siempre. Los efectos que tiene la monotonía en la motivación personal, lógicamente es un estancamiento, desde mi punto de vista, porque al final te metes en un bucle en el que haces todo el rato una y otra vez lo mismo, en la que parece que estás metido en una rueda de ratón en la que no sales. Entonces, en esa rueda de ratón, tú necesitas que haya un momento, algo que te lo paralice para poder caerte de la rueda y ver que hay otras opciones. No me voy a sentir motivada, ¿no? Pues eso, un viernes a las 8:30 en el metro de camino al trabajo. Eso no me va a hacer sentir motivada, entonces no va a aparecer de la nada, de manera interna. Lo que va a generar la motivación es la acción. Es que pues, hoy estemos aquí, hagamos algo chulo, ¿no? Que nos sintamos satisfechos con el resultado de nuestro trabajo, que llegue el fin de semana y mi compensación, ¿no? Mi recompensa sea pasar un buen rato con los amigos, con la familia. Cuando tú tienes un plan A, un plan B y un plan C, como que divides toda tu motivación y toda tu energía a las 3 cosas. Pero cuando solo tienes un objetivo claro, yo no considero que un trabajo o salir un día sea renunciar. El 60% de los españoles no se siente feliz en su trabajo. Esto se debe al estrés, la falta de reconocimiento, la desconexión con las empresas y la monotonía de la rutina. Me la he pasado trabajando, yo qué sé, todo el día, he tenido turnos largos y he llegado a casa cansadísimo de decir, no me apetece hacer nada. Es entonces cuando proyectos que podrían ser tanto sobre crear música como cualquier otra forma de expresión personal quedan relegados a un mañana. Y ese mañana se repite una y otra vez. Uno de cada 4 españoles admite que es adicto al móvil. Vivimos en una época en la que consumimos contenido más rápido de lo que somos capaces de asimilar.
nunca había sido tan fácil y accesible. Hemos pasado de esperar a que en la televisión emitieran nuestro programa favorito a tenerlo todo al instante, con un solo clic. El contenido rápido. Este es un tema, es el tema. El consumo de contenido rápido en nuestra capacidad de concentración creo que depende de cada persona, de cómo funcione el cerebro de cada persona. No influye igualmente para todos por igual. Para uno seguramente pueda producirse un agotamiento de una manera muchísimo más rápida, lo que le impide y le bloquea el seguir avanzando, y para otros hay momentos en los que llegan inclusive a generar también una mayor rapidez en sus pensamientos y les incentiva la creación de esos pensamientos. Tuve una serie de problemas y decidí hacer mi primer viaje solo y me viajé a Asturias y estaba en una especie de acantilado, saqué el móvil y me puse a escribir y estuve desconectado de redes completamente durante una semana, solo escribiendo una canción. Si me he comparado con otros artistas, pues sí, obviamente. Yo creo que todo el mundo dice, pues yo soy este tipo de artista y mira a otro, ya sea famoso, ya sea, yo que sé, una persona que lo escucha, yo que sé, 10 personas, igual se va como comparar porque dices, o sea, ¿qué tiene él y que no tengo yo? Pero al fin y al cabo es un poco... no comparar, sino yo digo, pues aprender un poco de otras personas, porque al fin y al cabo toda persona tiene su esencia. La comparación hace que quieras llegar a un nivel que a veces no puedes llegar porque no estás preparado para ese momento. O a lo mejor tú tienes tu propio sonido y no puedes tener el sonido de esa otra persona y te exiges hasta llegar allí y encima cuando llegas hasta allí no te acaba gustando, porque como que has perdido tu toque personal. Entonces sí. Normalmente yo cuando me pongo a hacer música me centro o sea, yo abro mi ordenador y me centro tanto que yo me olvido un poco de todo, pero sí es verdad que es difícil cuando tienes el móvil al lado y a veces sale una notificación o ya te saturas un poco y dices voy a ver un poco el móvil. Creo que preferimos consumir contenido en lugar de crearlo porque es más fácil. Creo que es más sencillo, ¿no? Es más cómodo y también es más seguro. El hecho de consumir contenido es muy pasivo, entonces, bueno, pues recibo estímulo, ¿no? Que genera una emoción, ¿no? Una sensación, sin hacer mucho, solo así. Y crear contenido implica otro proceso, ¿no? Que me expone mucho más, que me genera mucho más esfuerzo, y que es un proceso activo, entonces para el que necesitamos motivación, acción, ¿no? Entonces creo que es más sencillo. Un factor que ha desencadenado consecuencias negativas para la creatividad ha sido el cambio en la forma en la que consumimos contenido. Hemos pasado de consumir contenido que requiere atención y tiempo para desarrollarse a contenido rápido, diseñado únicamente para mantenernos desplazándonos sin parar, sin un aprendizaje real. Esto genera una falta de estímulo para el desarrollo de la creatividad. La mente se puede absolutamente siempre crear para procesos creativos. De hecho, la creatividad se desarrolla, no nacemos con ella, se va desarrollando. Igual que la desarrollamos, decidimos pararla. Cuanto más entreno en creatividad, mayor riqueza tengo en los resultados de los trabajos, de las acciones que yo realizo. Nos contaba un adolescente que veía el vídeo principal y abajo otro vídeo que generaba otros estímulos distintos, ¿no? Entonces, fíjate este contenido que para mí es nuevo, ¿no? Y que hasta ahora no conocíamos, el daño que puede hacer a nivel atencional, ¿no? Que es una estimulación rápida, que no tiene fin y que además se duplica. Se nota bastante la diferencia porque fluye todo un poco más. Fluye las ideas, fluye la musa, como se dice. Entonces influye bastante, sí. Obviamente a lo mejor llegas a un momento que estás ahí, haciendo un proyecto te puede salir en 3 o 2 horas y si estás ahí constantemente sin distracciones, que si estás con distracciones te sale un poquito más, con más horas. Me encanta hablar de la paciencia hoy en día, ¿no? Y el papel que juega en la creatividad y en todo lo que nos mueve, porque cada vez tenemos menos paciencia, porque nos adaptamos, ¿no? En el paleolítico nos adaptábamos al contexto y entonces por eso cazábamos, y ahora en la era digital nos adaptamos al contexto y por eso
no tenemos paciencia, porque el contexto es inmediato, porque mientras que tú y yo hablamos, estoy haciendo un pedido que me llega a casa en media hora, ¿no? Entonces, entrenar, desarrollar la paciencia es una de las cosas más importantes. Aquí con los peques es lo que más trabajamos, la escucha, la espera, la tolerancia a la frustración. O sea que la paciencia juega un papel fundamental en la creatividad. Esto hace que muchas veces sea más fácil consumir lo que otros hacen que detenernos a pensar en lo que queremos crear y hacer nuestro. Y hablando de consumir lo que otros hacen, La comparación hace que quieras llegar a un nivel que a veces no puedes llegar porque no estás preparado para ese momento. O a lo mejor tú tienes tu propio sonido y no puedes tener el sonido de esa otra persona y te exiges hasta llegar allí, y encima cuando llegas hasta allí no te acaba gustando, porque como que has perdido tu toque personal. por último, tenemos la propia industria. No nos referimos a que esté manipulada para hacernos sentir peor, sino a que la hemos construido nosotros mismos de forma que genera ese efecto. En 1954, Leon Festinger propuso la teoría de la comparación social, que explica cómo las personas evalúan sus propias opiniones, habilidades y emociones comparándose con los demás. De base, todo el mundo se compara y es algo natural y es algo que tiene que pasar. Somos seres relacionales. Entonces, yo me construyo en relación a lo que el otro piensa de mí, cómo se relaciona conmigo, ¿no? Entonces, no quiere decir que dependamos del otro 100%, ¿no? Hay que hacer este equilibrio. Pero la comparación social es normal, es sana, es natural, es adaptativa. Las personas que crean contenidos en redes sociales y sienten que a veces su autoestima está más baja cuando se comparan con otros. Y eso puede ser debido porque no han mirado dentro de ellos a la hora de ver lo valiosos que son. Nos encontramos hoy en día que no sabemos valorar todo el potencial que tenemos dentro porque no sabemos gestionar el fracaso ante aquellas cosas que no resolvemos de la manera que nos gustaría o que culturalmente nos dicen que debería de ser. Y creo que es muy importante que aprendamos a mirar dentro de nosotros con independencia de lo que ocurre fuera. Realmente, de alguna manera, no he conseguido materializar todavía lo que quiero, pero sí que creo de alguna manera en la manifestación. Y creo que si aquí dentro tienes la idea clara, solo tienes que esperar a que se proyecte fuera. Yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo y por una parte bueno, pero por otra parte es como que sale mucho contenido de cierto tipo de música. Puede ser música que es buena, música que es mala. Entonces en artistas emergentes es como que le da una esperanza. En el contexto actual de las redes sociales, esto se intensifica. El músico deja de ser solo un artista y pasa a convertirse en una figura constantemente visible, casi inalcanzable. Este fenómeno ya fue señalado por Paul Burnham en 2013, con su canción Repeat Stuff, donde criticaba cómo las personas se comparan con las estrellas de pop, generando inseguridad para después consumir su contenido en busca de alivio y sentirse comprendidas. Según explicó él, The thing is that seems sort of harmless, but then it kind of gets a little darker and sort of accuses these young pop artists of being part of this cycle where girls read magazines, feel terrible about themselves because it says, you know, you should be skinnier, you should be prettier. They feel terrible, and then these pop stars tell them that they're perfect and that they're beautiful in the songs. They buy the song, and then the pop stars on the cover of the magazines, they buy a magazine again. So they're like, and it's sort of just like this vicious cycle. And I basically like it's sort of implied that he's working for Satan or whatever. esto es mucho más accesible. Ya no hace falta comprar revistas. El contenido en Internet es prácticamente inmediato y constante, y esa exposición continua hace que la comparación y con ella la frustración aparezca de forma casi automática. El 44% de los jóvenes entre 18 y 35 años vive con ansiedad, y más de la mitad arrastra, además, una sensación constante de desmotivación.
Todo nace de lo mismo, de lo que ya hemos visto. A veces, en uno de esos intentos por hacer algo, conseguimos resultados que, objetivamente, serían más que aceptables, pero nuestra cabeza, arrastrada por las inseguridades, termina descartándolos. El ser mejor es algo que el ser humano ha buscado desde tiempos inmemoriales. El esfuerzo de superación se basa en eso, en mejorar, crecer y sentir que vales. Y no hay nada de malo en ello. El problema aparece cuando ese esfuerzo se distorsiona, cuando pasa de ser un quiero mejorar a un tengo que ser perfecto. En el caso del esfuerzo sano, como la llamaremos a partir de ahora, queremos mejorar implica aprender de los errores y progresar poco a poco, descubriendo en el proceso. Por ejemplo, cuando compongas una canción, aceptarías que no todo suena perfecto a la primera, pero seguirías ajustando, probando y avanzando hasta construir algo propio. En cambio, en el esfuerzo insano, el objetivo se convierte en evitar fallar a toda costa, y cuando el fallo es inevitable, aparece el autosabotaje. Descartas lo que has hecho, lo invalidas y te convences de que no es suficiente. Oye, va bastante dura, ¿eh? Sí. Un problema muy común en la industria sonora es el llamado síndrome del impostor. Creo que todos hemos escuchado hablar, ¿no?, del síndrome del impostor, y es importante también que le demos espacio. Creo que se juntan varias cosas, ¿no? Entonces, algunas muy positivas y otras, bueno, pues a las que tenemos que atender. O sea, por ejemplo, la autoexigencia. La autoexigencia te puede jugar muy malas pasadas. O pensar que no te mereces lo que estás consiguiendo. Pues si pensar que no te mereces lo que estás consiguiendo es el síndrome del impostor, entonces yo no lo tengo. Al fin y al cabo, los logros que uno llega a obtener es gracias al esfuerzo que tiene, entonces debería ser siempre uno permitirse celebrarlo, sea pequeño o grande. Soy una persona que piensa que cualquier logro es digno de celebrarlo, ¿no? Entonces, a nivel profesional estamos muy preparados, pero lo estamos tanto que dudamos, ¿no? Porque el de al lado también lo está. Y lo está más, porque según lo que pone en su currículum que he visto por redes sociales, lo está todavía más, ¿no? Entonces, creo que hay que se junta todo. Esa composición, esa comparación social. El trabajo a nivel de regulación emocional, de autoestima, ¿no? Ese trabajo personal, nuestra autoexigencia. Y después, el nombre que le ponemos a las cosas. Entonces, asusta mucho ponerle el nombre de síndrome del impostor, ¿no? Porque parece algo patológico, parece algo que necesita casi medicación. Entonces, está bien porque hablamos de ello. Sabemos tanto de todo y nos comparamos con los demás que, bueno, pues al final se generan inseguridades, miedos. Nosotros siempre en las evaluaciones psicopedagógicas siempre preguntamos todos estos factores, porque no es lo que vemos, sino aquello que no conocemos, lo que influye a lo largo de todas esas vivencias que tenemos, no solo en nuestra vida, sino cuando comenzó nuestra vida. De alguna manera me he comido un poco el miedo, pero aún así tengo miedo porque digamos como que hay ciertos escalones. Entonces, yo no estoy en el Hall of Fame, o sea, no estoy en el pasillo de la fama, no estoy con los grandes, pero estoy ahora mismo en un escalón mentalmente
en el que me considero preparado. Y cuando suba allí no lo estaré, pero el proceso me va a hacer que sí. Creo que este síndrome del impostor está muy, muy, muy relacionado tanto con nuestra autoestima como con nuestra autoexigencia. ¿Por qué? Porque ser una persona autoexigente es una gran cualidad. ¿Qué ocurre? Como todo, que nos pasamos de intensidad, ¿no? Entonces, ya me paso de autoexigencia a la intolerancia, ¿no? Es decir, es que no tolero un fallo. Yo considero que todo lo que estoy consiguiendo me lo merezco, porque cada día me levanto con ganas de conseguirlo, le dedico horas y yo he tenido que comer, he tenido que cenar en el estudio, he tenido que pasar horas y noches en mi estudio no tenemos calefacción, tenemos el hornillo de los carbones de una cachimba. Así nos calentamos. Y así he pasado noches con una manta tirado en el sofá y componiendo. Y, joder, cuando los números suben y cuando la gente empieza a escribirte, a comentarte diariamente, dices, joder, es que me lo merezco, que me lo he ganado esto. Se puede abordar, se puede trabajar, se puede reeducar de nuevo, ¿no? Yo creo que aquí la clave es la reeducación, con varios ingredientes. De nuevo, lo primero creo que es la conciencia. Es decir, si yo me empiezo a sentir inseguro, si las cosas empiezan a ir mal, si empiezo a sentir que la situación no me genera tranquilidad, lo primero es identificarlo. ¿Cómo me siento? ¿Pero qué emoción siento? No es que me sienta mal, es que estoy asustada, estoy triste, estoy insatisfecha. ¿Qué es lo que siento? Lo primero, ¿no? Y hacer ese trabajo y proceso de regulación emocional. La red de apoyo, importante, ¿no? Es decir, esto hay que trabajarlo en equipo, hay que trabajarlo con la coordinación de las personas que me rodean, profesionalmente y personalmente, ¿no? Es que a lo mejor necesito comentarle a mi compañero que es, pues eso, médico o ingeniero, ¿no? O lo que sea, es que estoy muy bloqueado, ¿no? Y no sé por dónde seguir, porque a lo mejor que no tiene ni idea del audiovisual me da un consejo desde lo personal, ¿no? Y pues mira, vámonos a dar una vuelta, ¿no? Y de repente la mente se abre, ¿no? Entonces, apoyarse en la red social me parece también una vía de apoyo, ¿no? Y de escape importantísima. Yo creo que al paso de los años y de todo el tiempo que llevo haciendo este tipo de cosas, bueno, me he metido en esto de la música, ha influido bastante en mi mentalidad, porque en un principio, como digo, me daba me daba miedo, de pensar qué dirán, cómo se lo tomará también incluso mi familia. Entonces, en un principio, pues era de una manera diferente a como la estoy tomando ahora. Durante todo este rato que llevamos hablando, hemos hablado de los problemas mentales que puede sentir una persona que quiere expresarse por medio del sonido, pero que se ve incapaz debido a las inseguridades, y también hemos visto las consecuencias de dichos problemas. Ahora toca ser menos desesperante y hablar del cambio, de cómo desconectar para sentirse más conectado. Si lo resumiéramos en una palabra, lo llamaría esperanza. Lo primero es lo relativamente más importante, la iniciativa. Debes de ser consciente de que nadie va a solucionar tus problemas, solo son un apoyo para que tú soluciones tus miedos internos. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Helen Keller. Creo que podemos y debemos trabajar mucho este aspecto, ¿no? Generar una relación mucho más sana con el consumo del contenido, porque el consumo está ahí, y las pantallas y los móviles y las redes sociales están ahí y no son tanto el problema, son una herramienta. A ver, el consumo de contenido solo puede tener una relación sana cuando medimos el tiempo. Primero, el tiempo que le estamos dedicando, y hacer un análisis, antes de poner algo restrictivo, hacer un análisis del tiempo que le dedicamos y estar dispuestos a escuchar y ver que ese tiempo que dedicamos es excesivo. Si no estamos dispuestos a ver que ese tiempo es excesivo, no va a haber una modificación de mi conducta hacia el contenido o el tiempo que yo dedico hacia el contenido que veo. Deja de consumir tanto contenido. No estamos diciendo que dejes de escuchar música o ver películas cuando te apetezca. Pero evita el contenido instantáneo e intercámbialo por contenido que requiera atención, tiempo y reflexión.
Personas de la industria pueden darte una ligera idea de qué género quieres probar, pero la comparación extrema, como hemos dicho antes, es contraproducente. No debes centrarte únicamente en encontrar inspiración de otros artistas. Es más fácil hacer algo único si buscas la inspiración en otros lados, como puede ser amigos, seres queridos o el mundo que te rodea en sí. Guíate más por sensaciones que por lo que te diga tu artista favorito. Cuando no tengo nada de inspiración y no sé qué hacer, me grabo hablando. O estoy en el gimnasio, pues me grabo en el gimnasio. Voy por la calle andando y me quiero tomar un café, pues me tomo un café y hablo sobre el café. Como actualmente trabajo, pues trabajo por las tardes, noches, pues me gusta a lo mejor aprovechar un poco más la mañana y meterme a hacer, yo que sé, alguna idea que yo tenga, la escribo, meterme en el ordenador. Igualmente, pues hablando de los recursos, previamente dije que antes tenía un estudio, lo malo que estaba muy lejos. Y ahora mis recursos son pues mi estudio que tengo en mi casa, mi portátil, mis altavoces, mi micrófono. Pues se me hace un poco más fácil porque al fin y al cabo lo tengo en mi habitación y es más rápido. Me levanto pues directamente, pues me siento en mi silla y me pongo a crear cualquier cosa. Por último, es verdad que la rutina es algo complicado de solucionar, puesto que cumplir horarios es obligatorio. Lo que sí podemos procurar es cambiar la perspectiva lo máximo posible. El mundo que nos rodea ahora es muy exigente, ¿no? Entonces, creo que nos contagiamos un poco, ¿no?, de esa exigencia. Entonces, ¿cuál es la apuesta, ¿no? ¿Cuál podría ser una de las posibilidades? Hacer lo contrario, ¿no? Es decir, contagiar al resto en este proceso de parar, pensar, ¿no?, preguntarnos, estar un rato con nosotros mismos, ¿no?, en vez de con la pantalla o con... No te estreses por cumplir plazos o por el trabajo que tengas que realizar a futuro. No decimos que procrastines tus tareas, pero sí que las veas de una manera más consciente y menos abrumadora. De esta forma, es más probable que llegues a casa con menos carga del trabajo. Si sigues estos consejos, volverás al mismo punto de partida. ¿Doy el salto o espero un poco más? Al final, esa decisión sigue siendo solo tuya. Eso no ha cambiado. Pero esta vez hay una diferencia. La canción que has creado, sea buena o mala, es única. Otro más que no tiene trabajo. Me enamoro con una sonrisa. Lloro mucho dentro del cuarto y no pido perdón cuando llevo prisa. Toco fatal y a nadie le importa porque cuento que te echo de menos. Que duermo mucho para verte en sueños, es que todos lo sentimos muy dentro. Al final no soy especial, soy tonto como todo el mundo. A veces floto, a veces me hundo, me pongo nervioso por unos segundos. Me voy de casa, quiero ser artista. Aunque sea una mierda, viviré mi vida. Me voy de casa, quiero ser artista. Me gusta hacer el ridículo, que he pasado a menudo desastre. Creo que a veces soy gracioso y siempre que puedo llego tarde. Todo está dentro de ti, todo está lejos de aquí. Todo lo que piensas es mentira y solo son verdad las palabras bonitas. Al final no soy especial, soy tonto como todo el mundo. A veces floto, a veces me hundo, me pongo nervioso por unos segundos. Me voy de casa, quiero ser artista. Me voy de casa, quiero ser artista. Con mi gente cerca, mucha alegría. Me voy de casa, quiero ser artista. Con la muerte cerca y sin salida. Me voy de casa.
casa, quiero ser artista. Con un disco nuevo en mi vida escrita. Me voy de casa, quiero ser artista. Me voy de casa, quiero ser artista. Me soy como todo el mundo. Al final como todo el mundo. Soy como todo el mundo. Al final como todo el mundo. Soy como todo el mundo. Al final como todo el mundo. Soy como todo el mundo. Feliz de ser como todo el mundo. Me voy de casa, quiero ser artista. Me voy de casa, quiero ser artista. Me voy. La gentecilla, no has visto nada de lo que has mandado, Lino, lo siento. Soy malísima amiga. Pero nada, estoy esperando el tranvía para ir a la uni. Me vengo a quedar con mis amigas, vamos a repasar juntas. Ellas lo llevan, o dicen por lo menos, no creo que lo llevan mal, pero dicen que lo llevan mal, que se están bloqueando. Y yo no considero que lo lleve mal.